Muy bien, bienvenidos a este segundo Congreso Multidisciplinario sobre Diabetes. Agradecemos la participación de todos y todas ustedes y continuamos con el programa de este día. Y a nombre de la Asociación Médica de Jalisco, me complazco en invitar a pasar aquí a la licenciada Alejandra Ramírez de la Cruz, quien es miembro de la Asociación de Enfermeras del ISSSTE, a que nos haga favor de presentar a su ponente. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante. Buenos días a todos los presentes. En el marco de este congreso, tengo el honor de presentar a la doctora Mónica Susana García Bravo. Ella es médico especialista en medicina interna, maestra en investigación clínica, adscrita al Servicio de Medicina Interna del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, y nos congrata a la Sociedad de Enfermeras del ISSSTE tener el honor de que nos comparte el tema Intervenciones útiles para la prevención de la diabetes acorde a la medicina basada en evidencias. Démosle un cordial bienvenida a la doctora Mónica, por favor. Buenos días. Ante todo agradezco la invitación. Sí, es una invitación muy honrosa para mí. Y voy a hacer hoy dos compromisos con ustedes. Mi primer compromiso es que voy a intentar hablar de un tema que no es tan sencillo, a veces es un poquito álgido, números, ¿sí?, en nuestro ejercer de esta profesión tan bonita. Y otro compromiso es que voy a tratar de apegarme lo más al tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí me pueden decir, ya, doctora, porque si me dejan, yo feliz, sigo hablando. Bueno, primero vamos a tratar de hablar de las dos circunstancias que atañen este tema. La primera es hablar de la temática con respecto a la prevención de la diabetes, y la segunda, hablar de un poquito de la medicina basada en evidencias. Primero, pues obviamente ya hicieron seguramente preámbulo antes que mi tema, y pues hablar de la diabetes es hablar del grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglicemia. Esa es la parte fundamental que nos conlleva en este momento a la temática central del Congreso. Y una circunstancia que tenemos que enfatizar, que específicamente este subgrupo de enfermedades, vamos a hacer una pequeña fracción de todas las enfermedades que generan hiperglucemia para hablar de diabetes tipo 2. Esa diabetes tipo 2 lamentablemente es la más prevalente en este momento en el mundo con respecto a las patologías que generan hiperglucemia, y por lo tanto tenemos que hablar de qué es lo que nos lleva a este desenlace. Y finalmente esto sería la combinación en la resistencia de la acción a la insulina y una inadecuada secreción compensatoria. Porque si nosotros vemos a muchos pacientes que llegan a este escenario de diabetes, no llegaron ahí de la nada, llegaron ahí seguro con fases previas en las que existían inicialmente un páncreas todavía trabajando bonito, funcional bonito, y que ante las cargas de glucosa a las que se ve sometido ese organismo todavía podía secretar de una manera, vamos a decirlo, en adaptación adecuada a su secreción de insulina para mantener la glucosa controlada. Pero eso llega a un punto de quiebre, ¿sí? Y un punto de quiebre que es precisamente de lo que vamos a tratar de buscar no llegar hasta allá. Por lo tanto, vamos a hablar de las medidas que pueden realmente ser eficaces, acorde a la medicina basada en evidencias, para poder disminuir el desenlace final, la incidencia, casos nuevos en esta diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? En este momento hay 62 millones de personas con este diagnóstico. Para el 2019, esto es muy, fluye la información muy rápido, pero también muy cambiante, había 422 millones en el mundo. Vean la proporción que tenemos en América, ¿sí? Se espera, cambió ese 2019 a 529 millones globales, pero vean lo que esperamos para el 2050.
¿sí? Fácilmente, en este lapso de tiempo, nos vamos a duplicar tranquilamente la cantidad de diabéticos. Por lo tanto, de ahí la trascendencia. Y pues en este momento, además, si hablamos de quién es el que tiene más riesgo, más probabilidad, donde se ha incrementado más la incidencia, pues en los países de ingresos bajos y medianos. Y lamentablemente ahí nos encontramos nosotros. Por lo tanto, ese es nuestro escenario real, ese es nuestro escenario a buscar un cambio actual. Muy bien, pero seguro ya empezaron en las pláticas a ver qué se tiene que hacer para prevenir. Esta imagen me gustó mucho, ¿sí? Es de este año de la CDC norteamericana, en la que nos ponen un escenario de la vida real. ¿Qué sirve para prevenir? Aumento del consumo de frutas, potasio específicamente, hago ejercicio anaeróbico, utilizo una aplicación, ¿sí? Que también ya está muy de moda. ¿Qué es lo que tengo que hacer realmente para prevenir esa diabetes? Y el escenario pues es muy confuso. A este momento, yo estoy segura que cualquiera, ahorita todo el mundo tenemos a la mano los teléfonos. Si yo les digo, vamos a buscar, ¿sí? En el buscador más común, más popular, universal, vamos a decirlo así, se oye muy feo, pero así es, Google, vamos a googlear, ¿sí? ¿Qué funciona para prevenir la diabetes? Y en el motor de búsqueda, sin lugar a dudas, podemos encontrar millones de resultados, no cientos, millones de resultados, ¿sí? Ya si le ponemos filtros, oiga, no, es que yo no hablo chino, ¿sí? Tampoco hablo tailandés, entonces pues le voy a restar unos poquitos, ¿sí? Oiga, no, pues tampoco quiero que me estén vendiendo fórmulas mágicas, quiero quitar todo lo que sea comercial, me quedo con el .edu, ¿sí? O sea, los sufijos que nos van a hablar de forma educativa o de organizaciones, los empiezo a filtrar, siguen siendo cientos de miles. Bueno, pues entonces ahí es donde entra qué dice la medicina basada en evidencias. Y para esto entonces tenemos que hablar un poquito de qué es eso, ¿sí? Ahorita, en este momento, si ustedes vuelven a buscar qué es la medicina basada en evidencias, además de esto, van a encontrar algo que se llama medicina basada en evidencias 5.0. Ah, canijo, eso ya me sonó como a las versiones de el Apple, ¿sí? La versión del iPad 1, 2, 3, 4, 5, ya ni me acuerdo en cuál dos vamos, ¿sí? El iPhone 1, 2, 3, 4, 5, igual, no sé en cuántos vamos. Bueno, también en la medicina basada en evidencias vamos allá. No me refiero en este momento hasta allá, porque ahí hay un tenor que siempre me gusta dejar muy claro. Estamos viendo en este momento, y bueno, desde hace algunos meses o algunos años, la introducción de la inteligencia artificial y de los buscadores que están programados para poder hacer esa búsqueda. Yo les dije hace un momento, si yo meto en el buscador qué sirve para prevenir la diabetes, van a salir muchísimos, pero adivinen qué, si yo lo meto, no va a ser igual que si lo mete cualquiera de ustedes, no exactamente igual. ¿Por qué? Porque han metido dentro de todas esas búsquedas algoritmos, ¿de acuerdo? No es que estemos pensando mal o de más, cuando de pronto en los buscadores nos salen que alguna vez entré a ver, no sé, un viaje, y de pronto todos los anuncios, ¿sí? El viaje está a tu alcance, venga de viaje aquí, le damos un préstamo para el viaje. Ok, esos buscadores entonces nos generan a nosotros un algoritmo, y ese algoritmo es único, ¿sí? Suena muy complejo, pero es la realidad. Así finalmente también para lo que yo puedo buscar en medicina, el tema que ustedes quieran. Van a seguir saliendo esos cientos de miles de artículos, pero esos cientos de miles de artículos van a ser discretamente diferentes en sustento de esto. Y ahí va la medicina basada en evidencia 5.0.
Pero ahorita, insisto, yo siempre les digo, yo tengo a mi cargo, he sido docente durante muchos años y de residentes y de pregrado y de enfermería y de nutrición, ¿sí? En la maestría de nutrición de varias universidades. De la UNIVA específicamente, de la UVM en algunas ocasiones, la Universidad de Guadalajara actualmente. Entonces tengo recorrido un trayecto grande en este escenario y yo siempre les enseño a mis alumnos que antes de dejar que alguien más tome la decisión por ustedes, algoritmos, inteligencia artificial, sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Es parte fundamental, porque eso es algo que nos genera a nosotros el pensamiento crítico y por lo tanto la elección. Entonces me voy a regresar un poquito. Si me invitan en alguna otra ocasión, hablamos de medicina basada en evidencia 5.0, pero ahorita me gustaría hablar del que precede y nos genera ese análisis que es propio, local, ¿sí? Bien, entonces la medicina basada en evidencias es otorgarle a nuestro paciente, ¿sí?, a quien estemos dando orientación nutricional, atención de enfermería, atención médica, cualquiera de todos los escenarios, la mejor intervención que existe actualmente en sustento del nivel de evidencia científica más alto. Y para eso existe esta pirámide que sigue siendo una pirámide muy útil, ¿sí? Nos dice en dónde tenemos que empezar a buscar. Porque si ustedes me preguntaran a mí, doctora, ¿cuál es su bien más valioso? ¿Sí? Y tengo hijos, tengo esposo, tengo mis estudiantes, tengo mi profesión, pero yo les voy a decir cuál es mi bien más valioso. Mi tiempo. ¿Sí? Ese es mi bien más valioso en este momento. ¿Por qué? Porque lo puedo utilizar para todo lo que les mencioné en esa secuencia, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo tanto, yo no utilizo mi tiempo en este momento si quiero darle una intervención a un paciente en una serie de casos clínicos. ¿Para diabetes? No. ¿Por qué no, doctora? ¿Sí? Bueno, no es que no sean importantes, pero se sustentan en la experiencia de quien hace ese reporte acerca de los casos clínicos. Por lo tanto, si yo puedo ir subiendo en la pirámide de la evidencia a leer algo que ya nos ayuda a decir que metodológicamente, estadísticamente, tiene una mejor forma de haber sido realizada y por lo tanto un nivel científico de evidencia más alto, me voy directo acá. Lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Una serie de casos clínicos sería literalmente la experiencia, ¿sí? Yo le tengo mucho respeto a mis maestros, siguen siendo mis maestros, aunque ahora yo ya me volví maestra de muchos, ¿sí? Y esa experiencia que mis maestros me compartieron cuando nos decían, en mi experiencia, esto funciona así, está en este nivel. No significa que no sea útil, lo dejo muy claro. ¿Por qué? Porque hay patologías, hay circunstancias en las que esa experiencia es el nivel más alto. No va a haber de aquí para arriba más evidencia, ¿de acuerdo? Más lectura, no va a haber más que sustente lo que yo debo hacer como actitud ante mi paciente. Pero si lo hay, entonces lo tazo. Aquí está la experiencia de quién hizo la publicación de esa serie de casos y empiezo a ver en qué más debo de completarla o sustentar mi tratamiento. ¿Sí? Un estudio de casos y controles es un estudio en el que ya tenemos el desenlace. En este caso no me gustaría que leyéramos casos y controles porque estamos tratando de hablar de prevención en diabetes. Para cuando hablamos de caso y control significa que empezaron al revés. Los estudios empezaron cuando el paciente ya tenía la enfermedad, hay un caso, alguien que no lo hubo y se van a ir a buscar atrás a qué factores estuvieron asociados el desenlace, ¿de acuerdo? Y las cortes, a partir de aquí se empieza a poner más interesante. Hay patologías en las que nosotros podemos seguir teniendo más nivel de evidencia, pero hay otras en las que nos tenemos que detener. Por ejemplo, ¿cómo nos enteramos en la ciencia que fumar aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón? Empezó de una forma, ¿sí?, observacional. Mira, este tiene cáncer de pulmón y este no. Caso, control.
¿qué será lo que los hace diferentes para haber llegado a este punto de desenlace? Entonces empezaban a buscar en esa circunstancia de evidencia y en el interrogatorio les decían, oiga, ¿usted fuma? ¿Sí? Sí fumo, ¿sí? Y fumé desde los 12 años, ¿se acuerdan? Bueno, hay mucha gente muy joven, pero los que no somos tan jóvenes se van a acordar. Desde los como 9 años me daban mis faritos, ¿sí? Y los faritos eran unos cigarros de la época de mi abuelito, pues, pero a mí me tocó todavía verlos. Me daban mis faritos, mi abuelito, ándale hijo, pruébalo. Y desde ese momento empecé a fumar y ahora, a este momento, pues, creo que sí me hizo daño. Bueno, empezaron a hacer el análisis entre un caso y un control y se empezaron a dar cuenta que había más exposición al factor fumar en aquellos que tenían cáncer de pulmón. Y eso sería un estudio retrospectivo. Pero tiene sesgos, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente mío, vamos a nombrarlo en este momento don Juan, si don Juan llega conmigo a la consulta y le estoy pidiendo que me dé su información anterior, ¿sí? Y le digo, don Juan, ¿usted fuma? 2, 3 cigarros a la semana. Don Juan va acompañado de su esposa y de pronto su esposa me nos dice, doctora, ¿se lo dejo? Voy a ir al baño. Déjeme aquí a don Juan, seguimos platicando nosotros, ¿no? Entonces don Juan me repite cuánto fumaba. 2 cajetillas, doctora, nomás no le diga por favor a mi esposa, ¿sí? Esto queda entre usted y yo, acuérdese que usted me dijo cuando yo llegué, ¿sí? La consulta es como con el padre, secreto total, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con los estudios retrospectivos? Que tenemos ese sesgo, ¿sí? Estando la esposa son 2 o 3 cigarros, no estando la esposa son 2 o 3 cajetillas, ¿de acuerdo? Y después de eso empezaron a hacerse estudios de cortes, y los estudios de cortes es, en este momento yo tengo a alguien que fuma, yo no se lo indiqué, él fuma y lo voy a seguir en el transcurso del tiempo, a los 5 años, a los 10 años, empezamos la observación sin que haya un cáncer y me doy cuenta que aquellos que fuman tienen más desenlaces, más positividad a tener un problema. ¿Sí? Estos ya suenan muy interesantes cuando hablamos de prevención. ¿Quién estuvo expuesto a un factor o no? Y a partir de ahí el seguimiento que me va a dar un desenlace o no. Y luego empiezan las cosas más divertidas, y digo más divertidas porque son caras, son complicadas, son éticamente muy vigiladas, pero de un nivel de evidencia más alto. Ahí nos frenamos en el cigarro. ¿Cómo, doctora? Bueno, es que yo no conozco, a lo mejor porque yo no lo conozco, ¿verdad? Algún estudio en el que hayan decidido, de aquí para acá, les voy a suministrar su cajita de su paquetito de Marlboro y con generosa alegría, anden, empiecen a fumárselo. Y si viene y me lo trae completo, no está haciendo lo que yo le dije. Intervención. Y de aquí para acá, oiga, no fumen, de verdad no, es muy malo, ¿sí? Muy malito, ¿sí? Estaría infringiendo todas las reglas éticas si a mí se me ocurriera hacer un ensayo clínico de esa manera. Yo, investigador, determino a quién le voy a dar o no una intervención y a partir de ahí, ay, ¿qué cree? Pues le dio cáncer. Me da mucha pena. Sí es cierto que da cáncer fumar, ¿de acuerdo? Y usted, bien hecho, nadie cayó con cáncer, ¿sí? Ok, entonces no se pueden obtener niveles de evidencia siempre hasta acá. Un ensayo clínico aleatorizado, intervencionista por su naturaleza, obviamente, pero estos tienen mucho mejor control cuando se pueden hacer, obviamente cuidando toda la ética. Ahí hay un asterisco grandote con respecto a algunos estudios que la historia nos deja en demérito en la ética, pero en general, si se cuida la ética, los ensayos clínicos serían el mejor nivel de evidencia. Y a partir de ahí tenemos la punta. ¿Qué es eso? Que es una revisión sistemática con metaanálisis. La revisión sistemática con metaanálisis es, a lo mejor de aquí, 7 personas han hecho investigación acerca de nutrición en diabetes, ¿sí? Y aunque tienen resultados parecidos, hay sus discrepancias. Y uno hizo un estudio con 50 pacientes, otro hizo un estudio con 250, otro hizo un estudio con 10, ¿sí? Y esos estudios en general muestran una tendencia a un resultado. Quizá no tan concluyente por el tamaño de muestra, por el tipo de intervención, por la forma en la que lo manejaron, pero genera una posibilidad de que tengamos mucha información.
Cuando estas revisiones sistemáticas identifican el estudio, o los estudios, generalmente son varios, se conjunta un solo resultado. ¿De acuerdo? Y ese solo resultado me va a decir, de los 6 estudios que estaban haciendo acerca de la intervención, la misma intervención nutricional, podemos concluir esto. ¿Sí? ¿Tiene sus pros y sus contras hacer ese tipo de estudios? La respuesta es sí. A veces queremos juntar, perdón por la forma simple de hablar, peras con mandarinas. Queremos juntar estudios que son muy diferentes en poblaciones, en edades, en intervención, y por lo tanto la conclusión va a ser medio compleja para poder decir que es válida. Pero cuando algo que se llama heterogeneidad no es alta, son parecidos, son homogéneos, la respuesta es muy útil. Bien, después de eso, yo les dije que iba a ser la parte aburrida, yo se los advertí, ¿de acuerdo? Sobre aviso no hay engaño. Ahora vamos a la parte que nos puede ayudar a decir qué concluimos entonces con respecto a eso. Bueno, todos hemos escuchado que las intervenciones del estilo de vida pueden disminuir la posibilidad de que tengamos diabetes. Bien, ¿qué dicen las revisiones sistemáticas con metaanálisis de solo ensayos clínicos aleatorizados, el nivel de evidencia más alto, ¿sí?, acerca de qué tanto funciona el ejercicio, una dieta saludable, y ahí le puse un asterisco, el peso o la disminución del peso? Este seguimiento estuvo realizado a 1 a 6 años. Y este seguimiento, si ustedes lo ven, aquí pueden ver que hay uno que es finlandés, uno que es japonés, un hindú, estos son americanos, y este es europeo. Por lo tanto, hay representatividad de muchas poblaciones. Y lo que nos dice es que en conjunto, otro punto clave para cuando nosotros nos toque leer una revisión sistemática con metaanálisis, los HR, hazard ratio, OR, ¿sí?, odds ratio, o RR, riesgo relativo, se deben de leer de una forma muy parecida. Si yo llego a 1, significa que todos tenemos la misma posibilidad de un desenlace, ¿sí? Yo podría optimistamente decir que yo no tengo ninguna posibilidad de que me atropellen alguna vez en la vida, ¿sí? Pero la realidad es que eso es muy optimista. Todos tenemos, aunque me haya cruzado cuando estaba en rojo para los autos, aunque haya visto, escuchado, puesto atención, ¿tengo alguna probabilidad de que eso me suceda? La respuesta es sí. Por lo tanto, partimos de la inferencia en que todos tenemos una posibilidad. Hay cosas que van a aumentar ese riesgo. Si a mí se me ocurre cruzar la calle con audífonos, me quito los lentes, no volteo a ver el semáforo, pues hice cosas para que se aumentara. Pero también puedo hacer cosas para que disminuyera mi riesgo, ¿sí? Agarro al más jovenazo de este foro y le digo, acompáñame a cruzar la calle, ¿sí? Me pongo mis lentes, me quito los audífonos, se los quito a él o a ella y me acompaña a cruzar, pues ya son, cuando menos, 2 pares de ojos, 2 pares de oídos y más atentos a las circunstancias. Bien, eso mismo sucede con el OR, HR y RR. Si el OR, HR o RR está por abajo de 1, es un mecanismo protector. ¿Cuánto? Disminuyan de 1 menos 0.53, sería 47. Esa es la disminución del riesgo. ¿Qué significa esto? Se disminuye en 47% la probabilidad de tener un caso de diabetes con estas intervenciones en seguimiento a 1 a 6 años. ¿Qué pasa si lo siguen más tarde? ¿Sí? Bueno, esos estudios los siguieron a 20 años, 13 años y 10 años, 3 de los que mostré al inicio. Esos estudios nos dicen que se mantiene una disminución del riesgo, ya no tan impactante como el 47 que empezamos, ¿sí? Ya estamos en este momento en 27, pero se sigue manteniendo esa disminución del riesgo con esas intervenciones específicas. Bueno, y luego, híjole, si esto ven mis residentes, ya no van a ser guardias, ¿sí? No se los enseñen, por favor, porque se me van a rajar en el camino. ¿Qué dice acerca del tiempo de dormir? ¿Sí? Bueno, hay 2 metaanálisis buenos, les puse uno que es el más representativo. Hacen un punto de corte en 7 horas. En general, los 2 dicen entre 7 y 8 horas. Más de 8 se considera tiempo prolongado de sueño, menos de 7, 6, por lo tanto, tiempo disminuido de sueño.
dicen que aumenta de una forma como si fuera una U el riesgo, sí, ojo, no es tan alto, pero en un 9%, salió un poco pequeña la imagen, discúlpenme, pero se los leo, un 9% si yo comparo a los que tienen poca duración contra los que tienen normal duración. ¿Qué pasa si duermo mucho? Adivinen qué, 14% de incremento del riesgo de debutar con diabetes. Por lo tanto, en esta intervención, el sueño debería de estar en un rango fisiológico que oscilaría entre 6 y 8 horas. Lo que está por abajo de esto aumenta el riesgo, lo que está por arriba de esto aumenta el riesgo. ¿Qué pasa con la suplementación de vitamina D? ¿Sí? Estuvo muy de moda y todavía está de moda con respecto al encierro por COVID. Lo vivimos mucho y tenemos muchos pacientes con deficiencia o insuficiencia de niveles de vitamina D. ¿Qué dice esto? Bueno, la conclusión nos dice que la suplementación en ensayos clínicos, nuevamente, nivel de evidencia alto, disminuye en 11% promedio la posibilidad de tener diabetes tipo 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más dice esto? Bueno, aquí se pone más interesante y más divertido. Nuestras dietas son muy variadas en sustento de muchas cosas. Cultura, ¿sí? Nuestra misma casa, ¿sí? Y es herencia dietética, les digo yo. Si en alguna casa no se come carne un día, se siente que no se comió, a diferencia de otros. Si en alguna casa no se come frutas o verduras, se siente que no se comió. Bien, aquí hicieron una muy buena revisión acerca de dosis-respuesta de los alimentos más comunes en la dieta en general. No hablo solo de la dieta de nosotros mexicanos, ¿sí? Aquí no se puede ver, pero aquí hay una línea muy chiquita donde a partir de aquí es el 1 y todo lo que brinca es aumento del riesgo, todo lo que está de este lado, pero los números no mienten, ¿sí? Por ejemplo, granos enteros disminuyen en 13%, por ejemplo, las porciones de 100 gramos al día de carnes rojas aumentan en 17% la probabilidad de un desenlace de diabetes. Entonces, cada uno de estos tiene un mecanismo protector o de aumento del riesgo. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, obviamente nos llaman la atención los que son más impactantes, ¿sí? Comernos una ración al día de papas fritas, por ejemplo, o un hot dog, vean, 66%, 92%. Eso fue así directamente con respecto a la dieta de nuestros vecinos, ¿verdad? Que allá creo que sí es muy común que pues vamos a comer todos los días, sí, aquí a un lado, ¿qué? Papas fritas y hot dog. Bueno, otra de las situaciones que han mostrado mucho interés al respecto de la prevención, fármacos, claro, metformina es el representante más importante. Pero adivinen qué, los estudios realizados con metaanálisis bien hechos, Cochrane es el sistema más importante en este momento que nos genera mejor nivel de evidencia, ¿sí? Para poder decir que si un metaanálisis, más bien una pregunta puede ser respondida a través de la evidencia de un metaanálisis. Cochrane hizo esto, ¿sí? No es tan viejito. Este estudio nos dice del 2019 que no hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? A un año o más de un año, darles metformina contra dieta y ejercicio. ¿De acuerdo? Equiparable. No hubo diferencia. Estadísticamente, el riesgo del desenlace fue igual. No hubo algo que lo diferenciara. Y finalmente, ¿qué tan comunes o populares son los omega? Yo los he visto muy común, muy popular, ¿sí? Bueno, pueden ser muy útil para otro escenario, pero en este momento nos estamos basando en el escenario de diabetes, y el escenario de diabetes, realizando una revisión sistemática con metaanálisis de solo ensayos clínicos, volvemos al nivel más alto de evidencia de 121,000 pacientes, 83 ensayos clínicos, a dosis de 2 gramos al día de omega, una duración media de 33 meses, no hay diferencia. No es protector. Puede ser protector para otro tipo de eventos, pero no para incidencia de diabetes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, este sí es el último, lo prometo. Fumar. Ya sabemos que sí aumenta. Sí. Pero ¿qué pasa con los fumadores pasivos?
Los fumadores pasivos también tienen incremento en el riesgo de un 27% de tener diabetes mellitus solo por la exposición. 10 estudios prospectivos de 251,000 casos. Muy bien. Estos casos nos dicen que son homogéneos. ¿Se acuerdan que les hablé de heterogeneidad? Nos dicen son homogéneos. Podemos decirlo categóricamente que sí se parecen y los pudieron sumar de manera correcta. La mayoría de los que les mostré son así. Bien, la idea de aquí es generar esa inquietud del qué sirve y del qué sirve qué leo y del qué leo qué aplico, ¿sí? Todos estamos en el mismo barco, estamos en el país en el que tenemos más obesidad y sobrepeso. Bueno, hay estadísticas que dicen que Estados Unidos nos gana y luego nosotros, y no nos dejamos y ahí la llevamos y otra vez de regreso, ¿sí? Pero ese es el escenario que tenemos en la vida real en nuestro quehacer. Entonces, se los dejo como una propuesta más acerca del aprendizaje y de las intervenciones dirigidas hacia toda esa población que finalmente ha sido la motivadora que estemos aquí. Yo creo que no venimos solo por el papel, venimos para poder hacer una práctica en donde estemos de una manera mejor dirigida. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, o si va a ser después, les agradezco mucho la oportunidad de la intervención. Muy amables. Agradecemos la excelente disertación de la doctora Mónica. Sus palabras creo que nos dejan una espinita para buscar más información.